ahora lo que vamos a hacer entonces es elaborar un plato tradicional donde vamos a mostrar algunos puntos críticos donde tenemos que tener alguna estructura de manipulación que nos va a evitar las contaminaciones cruzadas. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es tomar el corte cárnico que vamos a hacer. Hoy elegimos un corte típico que es la colita de cuadril. Como ven, la tenemos en el compartimento más frío, que es la mejor forma de conservarlo, y vamos a llevarla a la cocina para elaborar. Bueno, Álvaro, acá tenemos el corte cárnico que elegimos hoy. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer una colita de cuadril al horno. Bien. Con una ensalada mixta y una ensalada rusa. La idea de esto es no hacer un plato gourmet, sino que es simplemente mostrarles un plato tradicional al televidente y identificar los puntos más críticos a la hora de cocinar. Bien. Entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer es, en este punto, es lavarnos las manos. ¿Ah? Y si tenemos algún reloj, como el mío, en este momento me lo saco y vamos a lavarnos las manos. Mira qué lindo este país, paisano, venga conmigo. Lo que hacemos es ponernos abundante detergente y fregarnos fuertemente las manos en todas las partes y entre los dedos, es fundamental, y las muñecas. Luego fregamos la zona de las uñas y dejamos correr abundante agua. Lo que se recomienda para un buen proceso de lavado de manos es estar en torno a 20 segundos lavándose, que es donde se han tenido mejores resultados para este fin. Luego nos secamos y ahora sí podemos empezar a manipular los alimentos. No se lo puede arrancar con los dientes el envase, ¿no? No, sin lugar a dudas. Hay dos escuelas para abrir una carne envasada al vacío. Una es, abrimos el corte, lo sacamos y lo enjuagamos cuando tiene mucho líquido, que muchas veces a la gente no le gusta esa textura viscosa. Y otros que dicen que lo mejor es abrir el corte cárnico y ponerlo directamente en la tabla donde vamos a hacer un emprolijado. ¿Por qué? Porque cuando abrimos y enjuagamos muchas veces salpica y esas salpicaduras también puede llegar a generar una contaminación en algún producto alimenticio que tenemos en torno a la mesada. Así que nos vamos a inclinar por la segunda, que es la de pasarlo directo a la tabla. Exactamente. Acá lo que vamos a hacer, primero que nada, lo que vamos a hacer es chequear que las condiciones de vacío están correctamente realizadas. Vemos que no... Como hablamos la vez pasada, no hay burbujas. Exactamente, no tenemos un exceso de burbujas. Entonces, tomamos el cuchillo y la abrimos de esta forma. ¿Ah? Ahora sacamos la carne y lo que vamos a hacer es hacer un emprolijado del corte, porque muchas veces la carne viene con un exceso de grasa, ¿no? Sacamos. O sea, el famoso desengrasado que uno hace en Exactamente. En este caso, la terminación del corte es muy pareja, ¿no? La terminación de la grasa es una cobertura pareja de todo el corte y si no queremos mucha grasa en la asadera podemos sacarle algún exceso. Hay mucha gente que dice que esto es un crimen porque prefiere la carne muy gorda, pero en este caso manipulamos la carne en la tabla. Te diría que por contrapartida muchas personas te podrían llegar a decir, esa grasa, ¿qué le aporta? ¿Por qué se la dejas? O sea, así como algunos te dirían, no le saques eso porque me aporta un sabor, ¿qué tiene que se lo dejes? Bueno, gran parte del sabor de la carne en este tipo de cortes se encuentra en la grasa. Y lo otro es que cuando nosotros cocinamos la carne, mucha de esa grasa se filtra para dentro del músculo y nos permite un mayor sabor y una mayor jugosidad. Porque muchas veces la grasa específicamente es la que genera la segregación de la saliva a la hora de consumir, entonces nos da una sensación de mayor jugosidad, como les decía anteriormente. Bien. Entonces ahora tenemos la carne preparada, terminada como para llevarla al horno. Lo que vamos a hacer es agregarle un condimento para saborizarlo, que es en base a aceite de oliva, sal, pimienta negra y un poco de romero. Bien. Ajo también le pusimos al condimento. ¿Te lo alcanzo? Sí, por favor, Álvaro. Me siento el asistente de Chichita. Muchas gracias. Bueno, acá lo que vamos a hacer es revolver bien. Ahí va a intervelar todas esas cosas que le van a dar sabor. Exactamente. Acá hay dos formas. Uno es ponerlo en este momento con un pincel o podemos hacer una maceración de la carne con este preparado que le va a dar un sabor realmente bueno como lo vamos a degustar luego de elaborarlo. Bien, la grasa también se pinta.
La grasa también, pintamos todo el corte, toda la vuelta del corte. ¿Ah? Esto, como ven, ahí tenemos romero, pimienta negra y acá también está la sal. Yo no sé si esto tiene que ver con la grasa de lo que decías hoy, pero ya la boca la tengo hecha un charco. Realmente esto queda muy bueno. Es importante tener en cuenta que en este momento estamos manipulando la carne sobre una tabla, ¿no? En muchos hogares tenemos una tabla sola. Claro, hoy acá vamos a trabajar con 3, pero en la casa de uno, me imagino que lo que vas a decir es que hay que limpiar bien la tabla después de cada elemento que se utiliza. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es tener el concepto que el manejo de la carne, de las tablas para alimentos crudos que van a ser cocidos, tenemos que tomar una tabla. Y luego, para aquellos alimentos que van a ser destinados al consumo directo, que no van a tener un proceso de cocción, tenemos que usar otra tabla o, de lo contrario, lavar la tabla donde manipulamos la carne. Perfecto. ¿Ah? Como les decía, esto lo mejor es dejarlo un buen tiempo macerando la carne. Bebiendo de sabor. Luego de esto lo que hacemos es llevar la carne a una asadera y al horno. Y posteriormente empezamos a preparar las ensaladas, que es lo que generalmente se hace en un hogar. Primero ponemos la carne en el horno y mientras se va haciendo, una forma de ganar tiempo. Exactamente, trabajar en paralelo. Entonces llevamos esto a la asadera. Ya te traigo. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es colocar la colita de cuadril en la asadera y lo que hacemos es poner la zona de la grasa hacia abajo, ¿no? Ponemos acá y la carne ya la mandamos así como está al horno. Bueno, me imagino que ahora que ya está en el horno, no vas a picar acá arriba. No, sin lugar a dudas. Lo que tenemos que tener en cuenta, y es un detalle importante a la hora de cocinar en nuestras casas, es que tenemos 3 factores acá que pueden generar una contaminación cruzada. Nosotros estuvimos manipulando un alimento, una carne cruda, en esta tabla. Entonces, ahora, y con ese cuchillo. Y con este cuchillo. Y con nuestras manos. Entonces, esos son los 3 factores que pueden llegar a contaminar los alimentos listos para consumir. Entonces, lo que tenemos que hacer es, después que manipulamos la carne, es lavarnos las manos, tomar otro cuchillo o lavar el cuchillo que teníamos y lavar la tabla que teníamos para poder empezar a preparar la ensalada. En este momento nosotros tenemos la lechuga y tomate que se está desinfectando. Ahí tenemos una relación de una cucharita de hipoclorito por litro de agua que se deja un tiempo entre 15 y 30 minutos. Lo que vamos a hacer es enjuagarla y preparar la ensalada. Bueno, entre la magia de la televisión y que no le vamos a explicar a la gente cómo tiene que picar un tomate y una lechuga, sí, tenemos la ensalada pronta. Y la rusa también. Sin lugar a dudas. Bueno, lo importante a mencionar acá es decir, nosotros acá tenemos un plato que está compuesto por tomate, lechuga y huevo. Si nosotros hubiésemos hecho una mala manipulación, por ejemplo, de la verdura, la hubiéramos picado en la tabla donde manipulamos la carne cruda, lo que estaría sucediendo es una contaminación desde las lechugas y los tomates que los picamos en una tabla que estaba contaminada hacia el huevo, por ejemplo, y ahí va a tener un nutriente de esos microorganismos para reproducirse y generar un peligro importante, porque lo vamos a consumir tal cual como está en este momento. Lo mismo puede suceder en una ensalada que tiene mayonesas, por ejemplo, si el picado de las papas y la zanahoria hubiera sido realizado en la tabla donde teníamos la carne cruda. Por eso la importancia de utilizar tablas separadas, y lo voy a repetir, tablas separadas para los alimentos que se van a cocinar y otra para los alimentos que están prontos para consumir. Perfecto, en este caso podríamos decir que el tomate y la lechuga estaban prontos para consumir, en tanto estaban crudos, pero se comen así. Exactamente, y además tanto la lechuga como el tomate fue desinfectado antes de su elaboración. ¿Cómo lo mostramos? Vos sabés que, yo no sé, voy a hacer una chanchada, pero escuchen el ruidito que sale del horno. A ver si se agarra. Para mí esto quiere decir que hay que sacar la carne. Sí, yo creo que a esta altura ya está pronta. Bueno, voy a buscar algo para no quemarme y la sacamos. La pongo aquí y la trabajás allí. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo te dejo las herramientas. Cómo nos quedó esta carne. Como vemos, utilizamos un cuchillo limpio para la carne terminada y vamos a tomar la carne con un tenedor y la vamos a llevar a la tabla, una tabla nueva o la tabla que utilizamos para manipular la cruda, pero posteriormente se debería haber lavado
y desinfectado. Entonces vamos a probar. El olor parece que dice mucho y vamos a cortar y ver. ¿Viste lo del efecto Pavlov? Tengo en este momento mi boca. Bueno, esto es una colita de cuadril que nos quedó a punto y vamos a cortar las distintas porciones para armar los platos. Lo conozca, me dirá que sí. Viera qué lindo es su país paisano, los 4 rumbos que le conocí. Bueno, ahí un plato servido. Vamos a preparar otro después para comer nosotros, pero evidentemente que nos va a sobrar igual. Yo soy de conservarlo y de repente después lo pongo en un guisito igual porque queda con un sabor bárbaro, pero ¿cómo lo tengo que conservar? ¿Qué tengo que hacer con lo que sobra? Sí, bueno, este es otro punto que tenemos que tener cuidado a la hora de manipular la carne, es porque lo primero, cuando sacamos una carne del horno que tiene una alta temperatura, lo que tenemos que esperar es que baje la temperatura de forma de no poner productos calientes dentro de la heladera. Para esto no se recomienda más de 2 horas, ¿no? Que en 2 horas la carne baje su temperatura, llegue cercano a lo que es temperatura ambiente. Lo mismo para cuando elaboramos un plato en base a carne como el que tenemos acá, que tenemos que tener la precaución de que ese plato sea consumido dentro de las siguientes 2 horas. Si no es consumido en este tiempo, lo que debemos hacer es conservarlo en condiciones de alta temperatura, ¿tá? Temperaturas mayores a 60 grados, que es lo que nos va a ayudar a que una posible contaminación no se reproduzca. Sería una picardía porque la carne se recontra resecaría y no quedaría. La idea, sin lugar a dudas, que es consumirla inmediatamente después que la sacamos del horno o de la parrilla. Apenas se apague la cámara, digamos. Exacto. Ahora, ¿qué hacemos con este corte, con esta mitad de colita que nos quedó? Bueno, lo recomendable es envasarla con un film, por ejemplo, o ponerla dentro de un tupper y llevarla a la heladera. ¿A dónde? Al mismo lugar donde iba la carne cruda, que son las temperaturas más bajas dentro de la heladera. Después de que conservamos esta carne, que no es recomendable tenerla más de 4 o 5 días porque no están en condiciones de vacío, etcétera, lo que hacemos es la sacamos y la debemos calentar nuevamente y calentar a la temperatura que llegue en torno a los 70 grados en el centro térmico, ¿tá? Es la forma que nos va a ayudar a prevenir cualquier tipo de incidentes. Perfecto, conmigo te has recibido de Masterchef. Momento de ir a la comida, gracias. Lejos de eso, muchas gracias, Álvaro. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así.